el tema es un tema que nunca he hablado de eficacia y eficiencia. Y es un tema que sirve un poco de evaluación particular, ¿no? De evaluación propia, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, para hablar de eficiencia, antes hay que hablar de eficacia. La eficiencia es el coste, por así decir, de la eficacia de nuestro tratamiento. Pero para conocer la eficacia se basa en la capacidad para conseguir los objetivos, que a la vez estos objetivos deben ser evaluables. Por tanto, el título porque es una forma de cerrar la charla sobre lo que voy a hablar, ¿no? Vamos a hablar de eficiencia, o sea, cuánto cuesta nuestros procesos. Si los procesos son eficaces, realmente el coeficiente será favorable. Pero claro, para valorar la eficacia tenemos que identificar un objetivo que a la vez deben ser evaluables. Sin embargo, definir los objetivos no es algo simple, porque depende de nuestra concepción de enfermedad mental. Os pongo ahí, o del modelo de enfermedad de nuestro gerente. Nosotros estamos estrenando gerente, lleva una semana, ya se está reuniendo primero con la dirección antigua y supongo que tarde o temprano nos empezará a llegar a los jefes de servicio y jefes de sección. Yo llevo una unidad de psiquiatría infanto-juvenil de 15 camas, que es de referencia regional, y una unidad de 10 camas de trastorno de conducta alimentaria, que asumimos pacientes no solo de Ciudad Real, porque eso no hay tantos trastornos alimentarios graves en Ciudad Real como para llenar 10 camas, sino que nos vienen pacientes de muchos sitios, ¿no? ¿Y qué modelo tendrá de enfermedad mental nuestro gerente? Porque, ¿qué pensáis? Si le digo al gerente, ¿qué pensaría de un adolescente con un índice de masa corporal de 16, tras hacer voluntariamente una dieta restrictiva, que nos dice que se encuentra bien de ánimo y en sus relaciones sociales? ¿Estaría enferma? ¿Pensaría el gerente que esta paciente está enferma? ¿O un niño de 10 años que sufre acoso escolar y empieza a quejarse de epigastralgia con disminución de la ingesta los días que tiene que ir a clase? ¿Estaría enfermo? El gerente supongo que ahora está preocupado con el ganglio centinela. Si lo hacemos en nuestro hospital, supongo que si le planteo estas cosas me va a decir que es un niño consentido. O una chica de 24 años que diga que se vea gorda, con un índice de masa corporal menor de 24, no está la chica en sobrepeso. ¿Está enferma? Por tanto, lo primero que nos va a costar trabajo es explicar que estos son también enfermedades. ¿Y por qué? Pues, ¿hasta qué punto es válido el modelo médico en los trastornos mentales? ¿Cuál es el diagnóstico en psiquiatría? ¿En qué se basa el diagnóstico de psiquiatría? ¿Cuál es el problema de la dualidad entre biológico y psicológico? ¿Influyen otros intereses en el diagnóstico de psiquiatría? ¿O en el tratamiento? ¿O en la disponibilidad de tratamiento en salud mental? ¿Es importante considerar los aspectos relacionales? ¿La enfermedad se manifiesta más o menos según el entorno? Y luego, a la hora de evaluar el tratamiento, ¿es algo genético o es algo adquirido? ¿Estamos tratando características genéticas que a lo mejor nuestra eficacia va a ser muy pobre? ¿Hasta qué punto? Sabemos que la genética cuenta. ¿Hasta dónde llega la genética? También, que era el objetivo, lo que yo había pensado inicialmente, presentaremos un poco nuestros resultados. He mirado nuestra base de datos en 149 pacientes con 2 años de seguimiento. A ver, bueno, un poco lo que hemos conseguido, ¿no? Pero hay una cosa que para mí es importante, que es los objetivos del tratamiento y el programa y el proceso de recuperación. Lo voy a poner así. Está aquí Paco Vázquez, él me dice que se lo ponga siempre en un cuadradito al lado, los distintos apartados, porque se pierde. Está ya. Entonces digo, mira, pues si va a la presentación te la voy a llevar así. Lo demás podéis seguirme perfectamente bien sin tener que estar mirando los cuadritos pequeñitos. ¿Cuál es el modelo médico de enfermedad? ¿Cuál es el modelo que tiene nuestro gerente y cuál es el modelo que manejan las autoridades? La premisa implícita al concepto de enfermedad es la existencia de una alteración en la estructura o en la función del propio organismo responsable de una dolencia o que genera una discapacidad. El término dolencia o discapacidad se refiere a la queja del paciente. He puesto ahí, o su entorno. Paciente con un trastorno maníaco, posiblemente quien se queje no sea el paciente, sino su entorno, ¿no? Un paciente con un cuadro de demencia, quizás no se queje el propio paciente, sino el entorno. De la experiencia subjetiva de sufrimiento o incapacidad física o mental. El término enfermedad se entiende como un constructo teórico
que puede explicar ese sufrimiento o esa pérdida en la capacidad. Pero dolencia, aun siendo un fenómeno corporal, no es sinónimo de enfermedad. Tener síntomas no significa estar enfermo. Puede atribuirse a otras circunstancias. Un deportista que en un programa de entrenamiento, después de correr 100 metros, se queja de que se asfixia y que le molesta el pecho, a lo mejor piensa que lo que le falta es un poquito de más de entrenamiento. O a veces tenemos religiosas ingresadas, ¿no?, que está ansiosa, a lo mejor esa religiosa lo que piensa es que su problema de ansiedad es porque no está en gracia de Dios. Por tanto, la dolencia no es sinónimo de enfermedad, sino que se puede atribuir a otros problemas. En la depresión algo característico. No, yo es que tengo un problema o otros problemas delirantes, ¿no? La expresión del síntoma de la dolencia solo la hacen los pacientes, mientras que la de enfermedad está reservada para el médico. Pero dolencia, síntoma y enfermedad no siempre van juntos. Esto parece cosas muy teóricas, pero creo que es importante encuadrar cuál es nuestra especialidad y que estamos hablando de enfermedad mental. El concepto de enfermedad sin dolencia es evidente al comprobar enfermedades mortales y silenciosas, como sería el cáncer y la diabetes. Si no te duele nada, no tienes nada. No. Yo puedo tener una hipertensión, yo puedo tener un cáncer y no tener ninguna molestia. Sin embargo, la situación contraria de dolencia sin lesión se plantearía si no reducimos las enfermedades a solo aquellas en las que encontramos alteraciones físicas, en la estructura o en la función. Dependerá del desarrollo de nuevas técnicas de exploración. Hay médicos, hay profesionales. Con los neurólogos nos peleamos en urgencias casi todos los días, porque si ellos el TAC es normal, lo que el paciente tiene seguro que es mental, es psiquiátrico, no es orgánico, y por eso ellos no lo tienen que asumir. Por tanto, a veces, y eso va a depender del avance de nuestra ciencia, pueden existir dolencias donde no encontramos ninguna lesión a nivel mental, ninguna lesión física. La enfermedad origina un proceso desadaptativo y limitante, concepto amplio de enfermedad, para el desarrollo que interfiere con la consecución de los objetivos de cada persona y que ha atribuido a una disminución en la capacidad de nuestro organismo para adaptarse al entorno. Esta limitación en la capacidad de adaptación puede ser explicada por diferentes factores y entenderse en una secuencia de observaciones y explicaciones que llevan al reconocimiento de cuadros clínicos. Por tanto, el modelo médico de enfermedad sigue, lo resumo brevemente. Hay unos factores que en principio generan esta difusión, que son, a grosso modo, congénitos o adquiridos, y los adquiridos pueden ser traumáticos o físicos, tumorales, infecciosos, inmunológicos, metabólicos o nutricionales, isquémicos, y he metido ahí, porque como ha dicho Monse que soy terapeuta de familia, he metido ahí relacionales. ¿Por qué? Esos factores patógenos van a provocar una lesión o una disfunción que la podemos identificar de forma macroscópica, microscópica, funcional o de neuroimagen, o con otras técnicas de laboratorio o lo que se vaya inventando. Y dan lugar a lo que es el cuadro clínico. Que el cuadro clínico presenta unos signos que son reconocibles por el explorador, unos síntomas, que es la queja subjetiva del paciente, una enfermedad, un síndrome y el trastorno. ¿Qué significa? Pues la diferencia es que un grupo de signos y síntomas con una misma etiología constituye una enfermedad. Cuando los signos y síntomas tienen diversas etiologías, lo llamamos síndrome. El síndrome se relaciona con anormalidades en la estructura o función de las partes del cuerpo relacionadas con su expresión, se reconoce en todas las culturas y responde a diferentes tratamientos. Pero en salud mental lo que tenemos son los trastornos, que implica también la incorporación de aspectos relacionales o de aspectos culturales. ¿Cuál es el diagnóstico actualmente en psiquiatría? A veces pongo psiquiatría, puedo poner salud mental, depende. Muchas veces, aquí, si no te queda salud mental, pones psiquiatría. Pero bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Una paciente de 75 años consulta a su médico por su pierna. Esta está hinchada y sus tobillos están edematizados. Ella no se queja de dolor, pero le falta la respiración y sus labios están cianóticos. Ella llama a su enfermedad trastorno del tobillo hinchado. Doctor, tengo el tobillo hinchado. Su médico le explica que su enfermedad no viene de su pie, sino de su corazón, que no es capaz de bombear sangre suficientemente, una insuficiencia cardíaca.
En psiquiatría, sin embargo, en el momento actual, el diagnóstico aceptado sería el de trastorno de tobillo hinchado. Básicamente estamos en una situación donde hemos sufrido el reduccionismo de la enfermedad a solo aquello que provocaba lesión física, demostrable. Y esto hizo que la psiquiatría desarrollara un camino diferente. No interesan tanto los mecanismos, sino su comprensión. Se separó de alguna manera del resto de la medicina. Esto culminó en el desarrollo de diferentes modelos explicativos de la enfermedad mental, dinámicos, sistémicos, cognitivos, conductuales, sociales, o incluso, como pasa también, a negar su existencia. Yo hace 2 semanas estuve en el Congreso de Patología Dual hablando de algo que se ha referido del modelo adictivo, el trastorno alimentario, y había allí un grupo de manifestantes negándose al tratamiento, hablando los psiquiatras soy brujos, soy tal. Bueno, hay gente que no reconoce la enfermedad mental, que protesta por los psicofármacos, que piensan que, bueno, sobre todo la cienciología, ¿no? Por tanto, todavía hay gente que piensa que la enfermedad mental no existe, ¿no? Cosa que no pasa con la nefrología o con los de digestivo o con los neurólogos, ¿no? Entonces, esto no hace falta que ellos demuestren que valen para algo, ¿no? Por tanto, el conocimiento de psiquiatría resultó en un compendio de datos genéticos, biológicos, funcionales, psicológicos, sociales, sistémicos, dinámicos y culturales, con una estructuración causal dependiente del modelo teórico del entrevistador, que es que dice, no, esto le pasa, si es sistémico, porque con su madre tiene este conflicto, tal. No, esto le pasa, si es dinámico, porque tiene un problema, bueno, un problema no, tiene un conflicto en el superior, tal. Si es conductual, lo va a... Dependiendo del modelo teórico, si es biológico, por supuesto, es un déficit de serotonina en tal área. Dependiendo del modelo teórico, da una explicación causal de lo que ocurre con la enfermedad. Añadido en base a criterios económicos, de respuesta a fármacos, sociales, puede ser trastorno por estrés postraumático, había que buscarle una paga a los excombatientes del Vietnam, en Estados Unidos, y no vino bien el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. O de alienación parental, poco a poco los jueces lo van metiendo, lo van considerando, un síndrome que puede ser interesante desde el punto de vista legal y que se acabará metiendo. O legales, enfermedades profesionales como el mobbing, o de consenso, comités de expertos. No, vamos a considerar que la falta de interés sexual en los varones es el criterio comparable a la amenorrea en las mujeres. ¿Vale? Comité de expertos deciden que sería comparable, ¿no? Económicos estadísticos, el trastorno de personalidad. Las compañías de seguros no pagan los diagnósticos de trastorno de personalidad en Estados Unidos, entonces una manera de saltártela es diagnosticar trastorno múltiple de personalidad que sí entra en el eje 1. O culturales, ¿no? Como el trastorno de orientación sexual fue revisado, sobre todo a partir del grupo de presión, del lobby de homosexuales en Estados Unidos, donde la homosexualidad no se considera una enfermedad, solamente las alteraciones de orientación sexual y cuando son ecodistónicas. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Por tanto, también el diagnóstico de psiquiatría tiene el conflicto de la dualidad biológico-psicológico. Todavía es absurdo, pero hay gente que sigue pensando si esto es biológico o esto es psicológico. Es absolutamente absurdo. Iba a contar un ejemplo, pero es como, ¿qué pensaríais de un paciente con un trastorno bipolar? Llegó a la urgencia y antecedentes familiares que nos dice que su enfermedad no está en su cabeza, sino en sus genes. Un paciente que dice, no, mi tía materna es bipolar y tengo un sobrino con un trastorno bipolar. Me he dado cuenta, doctor, que mi enfermedad no es de mi cabeza, es de mis genes. Un paciente con un trastorno bipolar. Es absurdo, ¿no? Totalmente absurdo, ¿no? Geneo-ambiente, endógeno reactivo, psicológico orgánico. Yo hace años, cuando era estudiante de primero en medicina, en Sevilla, y no sé por qué me vi en una charla una conferencia de un catedrático de Derecho Romano. Y bueno, pero no sé, estaba allí, pero recuerdo una anécdota que contó este catedrático, ya habrá muerto, supongo. Decía que en un pueblecito de la Sierra Sur de Sevilla habían encontrado en unas excavaciones una arqueta pequeñita en un enterramiento, y cuando fueron a abrirla lo que se encontraron eran las leyes por las que se regía ese municipio, creo que se llamaba Irving. Entonces, claro, los arqueólogos, él criticaba a los arqueólogos diciendo, estos arqueólogos que lo que están mirando es si el rabo de la A llega hasta arriba o llega hasta abajo,
o si la I tiene punto o no, o si la L tiene esta curvatura. A mí me parece una estupidez que esté mirando eso y que esté... Porque lo importante es ver si esta gente consideraba robo o hurto, la diferencia de robo o hurto. O lo interesante es ver cómo subtipificaban el homicidio. Bueno, para el catedrático de Derecho Romano es lógico que para él fuera eso lo interesante, pero posiblemente para los arqueólogos querían fechar exactamente en qué época enterraron eso y cómo se produjo las invasiones de los bárbaros. Por tanto, son enfoques de la misma realidad. Uno puede leer una poesía y emocionarse, o puede estar analizando el papel en el que está escrita la poesía o el análisis químico de la tinta. Son dos aproximaciones válidas para el mismo hecho. ¿Qué vamos a coger? Muy simple. La que nos prediga de alguna manera, nos facilite predecir el resultado. Esa es la más válida. Y es lo que yo entiendo que deberíamos tener la mente abierta para funcionar así. Pero también hay otros intereses políticos de planificación de recursos. La mejor manera para decir que ese recurso no es necesario es una estadística que te diga que no hay casos de eso en la población. Eso, los trastornos alimentarios que llevamos años, no lleva tiempo ocurriendo. Ahora, ¿qué ocurre? Lo digo con sinceridad, la adicción a tóxicos en adolescentes no interesa mirarla. Entonces, los equipos de salud mental, preguntas por depresión, con conflictos padre-hijo, problemas adolescentes, tal, pero no te metas en el tema de adicciones a tóxicos porque no tenemos cómo manejar este asunto en adolescentes. O comerciales. No solo tenemos tratamientos farmacológicos, también psicológicos, no financiados. Y muchas veces nos encontramos que parece que el único tratamiento que existe es la pastilla. Y que el tratamiento psicológico... No, esta enfermedad no tiene tratamiento. Hombre, no tiene tratamiento farmacológico, pero a lo mejor tiene un manejo psicoterapéutico indicado y apropiado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay una presión de la industria hacia un determinado tipo de síntomas. Yo recuerdo una anécdota que me contaron. Cuando fueron a sacar un fármaco, no voy a decir cuál, ¿no? Bueno, sí, voy a decir el genérico, la paroxetina. La paroxetina es un inhibidor selectivo que ya entraba en un mercado un poco relativamente saturado. Ya estaba la sertralina, estaba la fluvoxamina, estaba la fluoxetina. Entonces dijeron, bueno, ahora abrirnos paso en este mercado va a ser complicado. Vamos a buscar un perfil. Pensaron en el perfil de la fobia social. Pero antes de meter la paroxetina para fobia social, hicieron un análisis de mercado de cuántas noticias salían en los medios de comunicación de un país relacionadas con la fobia social. Dijeron, bueno, vienen a salir unas 1000 noticias de fobia social. Entonces, sinceramente, lo que hicieron fue multiplicar por 5 las noticias de fobia social antes de sacar el lanzamiento de la paroxetina. Por así decir, se crea una presión social o, de alguna manera, se vende el fármaco porque lo que te interesa es ganar dinero. O socioeconómico, como he dicho, ¿no? Diagnóstico de trastorno de personalidad. Pero en psiquiatría también tenemos que tener en cuenta los aspectos relacionales. Entender el beneficio primario y secundario. El niño, antes que contaba en el ejemplo que no iba a clase, ¿vale? No sufría acoso. Pero ¿y si se queda en casa jugando a la Wii y con su madre cuidándolo? Pues, beneficio secundario. Nosotros nos encontramos a veces con los pacientes con trastorno de conducta alimentaria un beneficio secundario que es difícil de identificar, pero que en muchos casos dificulta la respuesta al tratamiento. Y esto hay que considerarlo. Esto no es que esté más desnutrido o que tenga tal característica de personalidad, es que tiene una ganancia asociada al trastorno, a la hospitalización o a simulado o disociado. A mí me parece realmente interesante, ¿no? El tema de la disociación. Yo hice mi tesis doctoral sobre histeria, es siempre un tema que me ha interesado. Yo recuerdo un trabajo que hicimos, no estaba muy bien diseñado, pero lo publicamos en una revista. Cuando empezamos a trabajar con la imagen corporal de los pacientes, cuando trabajaba con los aspectos cognitivos, había un grupo de pacientes que realmente tenía... el tema de la imagen corporal es un síntoma muy resistente, ¿no? Pero había un grupo que era especialmente resistente. Nos dimos cuenta que dentro de ese grupo, muchas de estas pacientes habían sufrido situación de abuso o de acoso en relación con su imagen corporal. Y hasta que no eran capaces de elaborar emocionalmente esas situaciones de abuso y de hacerlas conscientes, eran especialmente difíciles de tratar. Una vez que las elaboraban, se podía empezar a movilizar algo. Por tanto, la disociación o la simulación es un aspecto importante.
la enfermedad como forma de comunicación. Y ahora, la semana pasada me llega una paciente con su madre. Es que le dimos permiso el fin de semana, dice, es que vomité el sábado, pero estaba allí papá viendo la televisión, vomité en el cuarto baño que tenemos al lado de la salita y ni se enteró. Le dice la madre, pero tú no sabes cómo es tu padre. Si yo le hablo a tu padre y ni me escucha, ni me contesta, o sea, ¿cómo se va a enterar si tú vomitas o no, no? Bueno, pues esta paciente evidentemente lo que quería era que el padre le llamara la atención del padre o que el padre le prestara atención, ¿no? El diagnóstico de enfermedad mental, bueno, se desglosa en la alteración en 5 áreas. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad mental? Cuando hay una alteración en la cognición, en las emociones, en las conductas, en las percepciones o en las relaciones. Así se expresa la enfermedad mental. Y el denominador común es la pérdida de control. A veces a los pacientes les pregunto, ¿cuándo empezaste con la enfermedad? Me dije, ¿cuándo empecé a vomitar? No. ¿Cuándo empecé la dieta? No. ¿Cuándo te diste cuenta que habías perdido el control de tus conductas? ¿Cuándo no querías vomitar y seguías vomitando? O cuando a veces el control no se pierde solo en la conducta, a veces es fácil verlo, a veces se pierde en los pensamientos o en las emociones. Me siento mal, me siento ansiosa, tengo miedo, no sé por qué. Bueno, no sé si voy muy rápido, pero luego si acabamos antes mejor. Pues de alguna manera, esa ha sido mi valoración de la dificultad que tenemos a la hora de evaluar los costes. No es una evaluación de un proceso, como se hace en los hospitales, ¿no? Donde es una evaluación muchísimo más compleja y donde influye mucho los aspectos interpersonales. Para evaluar tenemos que medir. Y para medir, hoy por hoy, lo que tenemos fundamentalmente son cuestionarios, los instrumentos de exploración. Por supuesto deben ser válidos, sensibles, deben identificar los cambios, específicos, deben medir lo que queremos medir, fiables, reproducibles. Si lo aplicamos en distintas fases o distintos exploradores, deben dar lo mismo. Deben tener capacidad predictiva. Si una persona puntúa tal en el BDI, en depresión, posiblemente esta persona tenga un cuadro depresivo y posiblemente esta persona se beneficie de un tratamiento antidepresivo. Para eso nos sirven, los cuestionarios nos sirven para aproximarnos de una forma más o menos generalizable a la realidad que nos rodea, ¿no? Pero, desgraciadamente, muchos están diseñados ad hoc. ¿Qué significa? Que a veces, yo no sé si pasa tanto, a veces un laboratorio te lanza un fármaco con una escala asociada que te dice lo bueno que es el fármaco. La escala PANSS o la escala, ¿me entendéis? Entonces, a veces diseñamos cuestionarios para demostrar o para validar lo que nosotros pensamos. Bueno, tengo que decir, yo validé un cuestionario, elaboré y validé un cuestionario de motivación, ¿no? Y claro, en cierto modo, me interesaba demostrar algo, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es válido? La validez pronóstica es, como decir, la piedra de toque de que ese instrumento es utilizable y tiene utilidad, ¿no? Pero también para la evaluación es importante la adaptación de nuevas técnicas de exploración. Neuroimagen, técnicas de laboratorio, neuropsicología, pienso que son importantísimos y que será algo que iremos desarrollando. La integración de genética y conducta. Y en el tema me voy a parar un poco más porque creo que lo merece. A ver, muchas veces estamos intentando cambiar cosas que son de nacimiento, que son, como se dicen, temperamentales, y nos planteamos unos objetivos que son absolutamente irreales, ¿no? Es decir, bueno, pero si es que ha sido así toda su vida, si ha sido una persona arisca o ha sido una persona más bien triste, o una persona ansiosa, si es una persona, bueno, a ver si realmente queremos cambiarlo. A veces nos llegan las madres y quiere que, bueno, no es tanto lo mismo, a veces quiere que le eduquemos a los hijos. Y dice, mi hijo nunca ha comido guiso, a ver si aquí puede comer guiso. Bueno, nosotros vamos a tratarle los síntomas de la enfermedad, no vamos a enseñarle ahora a comer con cuchillo y tenedor, ¿no? Bueno, me parece que el tema de la genética y la conducta es un tema importante y me voy a parar un poquito más y luego, por supuesto, voy a presentar un poco nuestros resultados, que era, no sé si era lo que se me pedía o por lo menos lo que yo, cuando leí el mensaje, me dijeron, oye, a ver, evalúa lo que haces. Los genes y el aspecto genético de los trastornos de conducta alimentaria es importante, no codifican enfermedades mentales. Estas son una mezcla de síntomas agrupadas por consenso de comité
en trastornos. Pero múltiples modificaciones genéticas pueden facilitar que se herede un riesgo que, interactuando con otros y junto a estresores ambientales, pueden provocar anomalías moleculares que conlleven un procesamiento ineficiente de circuitos cerebrales y esto genere un desequilibrio funcional que facilite desarrollar la enfermedad mental. No lo he podido resumir más ni especificar más. De los genes a la enfermedad hay un montón de pasos, pero unos determinados genes pueden facilitar el riesgo de una expresión clínica determinada. Un gen, un hipotético gen que cause anormalidades moleculares sutiles puede expresarse en el neurodesarrollo, en la selección neuronal, en la migración neuronal, en el proceso de diferenciación neuronal, en la sinaptogénesis, la formación de sinapsis. Puede expresarse también en la enzima responsable de todos esos procesos, o puede expresarse en la vía final, en los transportadores que median o que median la función de esa sinapsis, o en la vía de traducción de señales. A veces todo está correcto, pero ese neurotransmisor no tiene una continuación cuando sale al espacio intersináptico. O en el propio proceso sináptico de neurodesarrollo, o en la síntesis de proteínas zonales y dendríticas en su transporte interno. Imaginaos lo complicadísimo que es llegar de un gen, porque todo esto puede manifestar la misma sintomatología. Pero vamos a complicarlo un poco más. Con una noticia que salió hace poco, el 17 de octubre, no me ha salido mejor, pero bueno, ¿cómo evitar un infarto escrito en los genes? Esto es el 17 de octubre. Pues podemos tener el componente genético, pero si además el componente ambiental nosotros lo modificamos, pues la expresión genética se puede dar o no. Los resultados hablan por sí mismos. Los individuos con alto riesgo genético que consumían una dieta rica en frutas y verduras tenían más o menos las mismas probabilidades de sufrir un infarto que aquellos con bajo riesgo genético, concluyen los autores de investigación. Concretamente, los que tenían una mutación en el cromosoma 9p21 y seguían una dieta pobre estaban predispuestos un 30% más a un episodio cardíaco. Con la dieta moderada, un 17%. Y con una buena dieta, solo un 2% por encima de aquellos sin riesgo genético, sin mutación. Un porcentaje insignificante. Se puede decir que tiene las mismas posibilidades que alguien sin mutaciones, explica José Ordóvar, director del Laboratorio de Nutrición Genómica del USDA. Por tanto, no, esto está condicionado genéticamente. Espérate, no, pero es que está claro, tiene una lesión en tal cromosoma, tal. Bueno, se puede expresar o no se puede expresar, depende del ambiente. Por eso es absurdo, genético, ambiental, ¿entendéis? Como psicológico, biológico. Por eso son divisiones que no hacen perder la complejidad de la realidad. Hay un modelo de diátesis del estrés, ¿no? Esta es la diapositiva que yo traía original, no la de la noticia del mundo, ¿no? Bueno, no hay factores estresantes, función normal. Es como, lo representamos como un puente donde pasa un coche. Puede soportar un estrés más grave, como puede ser que pase un camión. Pero si hay un gen que se cae como una barandilla en un soporte del tren, bueno, puede pasar un factor estresante, no hay ningún problema. Incluso un factor estresante severo tampoco pasa nada. Pero ya cuando hay más factores de riesgo, más genes de riesgo, posiblemente uno se puede seguir adaptando a los estreses, pero con cierta repercusión, con cierta sensibilidad. Este es el modelo más o menos que parece que puede ser más interesante. Si no pasara un camión, no pasaría nada, tenga los genes que tenga. Pero si ya tiene genes y además tiene factores estresantes, pues ya el riesgo es mucho mayor. Bueno, y entonces, ¿cómo pasamos de genética a conducta? Desde los genes a las anomalías moleculares y hasta la enfermedad mental hay unos intermediarios, los endofenotipos, que pueden ser de dos tipos, biológicos o de síntomas. Los endofenotipos presentan una relación más cercana a la enfermedad, son más estables, heredables y reproducibles. Cada diagnóstico clínico es resultado de diferentes rutas biológicas endofenotipos. Por tanto, los genes pueden dar una serie de características, por ejemplo, dificultades en el cálculo, rigidez, perfeccionismo. Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Los endofenotipos biológicos son hechos físicos, medibles y varían desde una respuesta electrofisiológica a asustarse, una alteración en los movimientos oculares finos o el patrón de neuroimagen tras una estimulación,
O los endofenotipos de síntomas son síntomas asociados con un trastorno mental. Las alucinaciones, disfunción ejecutiva, la esquizofrenia, o con comportamientos, capacidad de cálculo, el temperamento, la búsqueda de novedad, la evitación del daño, el perfeccionismo, donde pueden ser endofenotipos de síntomas, que pueden estar más relacionados con un aspecto genético. Por tanto, de los genes a conducta hay una serie de pasos: genotipo, sutiles anormalidades moleculares, anormalidades por sedimento de información, endofenotipos biológicos, conducta con interacciones funcionales complejas y fenómenos emergentes, que sería el endofenotipo sintomático. Un endofenotipo, rasgo neurobiológico o neuropsicológico asociado con el riesgo de desarrollar síntomas, puede aparecer no solo en la enfermedad activa, sino en personas de riesgo o en familiares de primer rango. ¿Es posible que en un futuro la evaluación y la clasificación de las enfermedades mentales se establezca en base a los endofenotipos manifestados en un determinado paciente? ¿Es posible que esta clasificación que nosotros tenemos en el momento actual, en un momento que no tenga la suficiente utilidad desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista pronóstico? Bueno, sabemos que hay una serie de endofenotipos. Bueno, por agruparlo de alguna manera, para la anorexia, la rigidez en los procesos cognitivos, que es compartida con algunos cuadros bipolares y con esquizofrenia. Las pobres estrategias organizativas, que son compartidas con el trastorno generalizado del desarrollo. Y ahora, una de las cosas que nos está pasando en la unidad es que nos estamos encontrando pacientes que su padre tiene un TGD, un trastorno generalizado del desarrollo, fundamentalmente un síndrome de Asperger. Es claro, decirle a la mujer y a la hija, tu padre tiene un síndrome de Asperger, es duro, porque además lo primero que te dicen es que yo vengo aquí por mi hija, no por mi marido. Lo que hemos hecho hasta ahora es aprovecharnos de las nuevas tecnologías y decirle, yo creo que tu padre puede tener algo que se llama síndrome de Asperger, pero vamos, tu padre no es mi paciente, si quieres míralo en internet. Luego ya se lo tragan como pueden. Y vienen ya entendiendo un poco la relación de ese padre y de esa disfuncionalidad. Y nos lo hemos encontrado. Vamos, ahora mismo tenemos dos. En este mes he tenido a dos que decirle que su padre tenía un Asperger. O para la bulimia, el perfeccionismo, sobreregulado o compulsivo, o el disregulado o impulsivo, autolesiones, consumo de tóxicos, la habilidad emocional. Es más interesante hablar de los endofenotipos, es más interesante hablar de lo compulsivo a lo impulsivo. Mejor hablar, no, esta persona está siempre titubeando, nunca se decide, siempre está dándole vueltas, nunca hace nada. Y la otra persona, pues, de momento, pum, cuando quiere acordar ya ha metido la pata, ya se ha lanzado, ya ha hecho. ¿Es más interesante hablar de eso? ¿Sería importante identificar otros endofenotipos? A mí se me ocurría, ¿no?, la sobreimplicación en el aspecto físico, desde la desimplicación en la propia imagen del psicótico, que va descuidado, desaliñado, que no le importa su imagen, al trastorno dismórfico corporal, o al delirio hipocondríaco, o al trastorno de la conducta alimentaria, donde hay una sobreimplicación de la imagen corporal y donde sabemos que existe una región específica cerebral que lo regula. O la importancia de la relación con el entorno, desde lo esquizoide, que le da igual 8 que 80, que vive perfectamente bien solo, que puede llevar una actividad solitaria sin ningún estrés, hasta la más histérica o más histérico, que está continuamente pendiente, como dicen, ¿no? Iría hasta su propio entierro, ¿no? Estaría siempre pendiente de lo que los demás opinan. O la regulación del estado nutricional. Pues tiene un endofenotipo ahí, que nos haga pasar más o menos hambre o que nos haga soportar más o menos la inanición. Bueno, pues a mí me ha parecido interesante, porque creo que en un futuro presentar un poco los resultados de nuestros estudios, de los cuestionarios, que según los que queramos pasar podemos encontrar una cosa u otra, y según el tamaño muestral. Bueno, no me voy a meter en esas cosas, pero realmente me pareció más interesante reflexionar sobre qué es lo que en un futuro podría ser importante valorar más que presentar mis resultados. Sabemos que los tratamientos actuales son costosos, no lo he traído, pero somos la unidad más cara del hospital, ya que participan varios especialistas, duran años y la remisión completa no se produce en casi la mitad de los casos. A diferencia de los estudios de eficacia de ensayos clínicos, los de efectividad son realizados en condiciones de práctica clínica real y son generalizables a toda la población. Yo lo que presento aquí es lo que nosotros
lo que nosotros podemos evaluar en nuestros pacientes en 149 sujetos con un seguimiento de 2 años. Los objetivos de la evolución fueron variables clínicas, peso, vómitos, atracones y psicopatología alimentaria y psicopatología general. Bueno, la muestra, la edad media de aquí, bueno, no sé si se mueve el ratón. Aquí. Anorexia, bulimia, anorexia restrictiva, bulimia, la edad. Las pacientes con anorexia purgativa son más mayores. Bulimia, una edad también más mayor. Bulimia no purgativa y trastorno de conducta alimentaria no especificado. ¡Ay! Bueno, tiene puntero. Estado civil y nivel de estudio. Bueno, a más mayorcita también mayor nivel de estudio, ¿no? Lógico, ¿vale? Y en la clínica, bueno, ya. Pues en la clínica encontramos que, bueno, afortunadamente a las pacientes con anorexia les hemos ganado un poquito de peso. Pasan de 16,7, que era cuando venía. El tratamiento no son 2 años, es un poco más largo, ¿no? A las pacientes con anorexia purgativa también las hemos ganado un poquito de peso. Estaban con 14,8 cuando vinieron con nosotros y a los 2 años tenían 17,3. A las pacientes con bulimia, bueno, el peso se lo dejamos tranquilo y los vómitos semanales baja a 3,6. Y los atracones también baja a 2,2. ¿De acuerdo? En la bulimia no purgativa, aquí no conseguimos nada, porque es que la verdad, de peso le he quitado un poquito más, pero no tenía... bueno, sí, pero no es significativo, los atracones disminuyen. Y los no especificados también es difícil evaluar en esta variable. Pero... ¿y en la psicopatología? Pues lo anterior eran variables clínicas. Bueno, pues nos encontramos que las pacientes con anorexia restrictiva, el EAT mejora, en la anorexia purgativa también. En la bulimia conseguimos que mejore el EAT, el BITE, alguna de las escalas de Ledy, el BSQ, el BDI de depresión, el STAI, la ansiedad de estado, el rasgo no debe cambiar, el estado sí, la ansiedad basal y la autoestima. En pacientes con anorexia purgativa, bueno, mejoramos la autoestima, también mejoramos el BITE. En la bulimia no purgativa, mejoramos también significativamente esta variable. Y en los no especificados mejoramos todo. No sabemos qué, pero mejoramos todo. Vamos, clínicamente no era un grupo muy heterogéneo, pero al menos en la psicopatología la mejoramos. Por tanto, podemos confirmar la efectividad de nuestro tratamiento en la mejoría clínica y psicopatológica, pero esto no es un estudio coste-efectividad. Realmente mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes. Consiguen una mejor adaptación sociolaboral. Porque nuestro objetivo no es que el paciente puntúe mejor en el EDI o en el EAT. Lo que nosotros nos planteamos como objetivo son estos cuatro puntos. Que mejoren la psicopatología alimentaria, por supuesto. Que aprendan a manejar su vida, a resolver sus conflictos. Que, como decía antes Asensio Marcos, que adquieran sentimiento de propia identidad, basado en conducta saludable. Y que sean capaces de restablecer su capacidad para iniciar relaciones y actividades laborales apropiadas. Esos son nuestros objetivos, que a veces los desglosamos en que sean capaces de mantener un peso saludable, que sean capaces de normalizar su conducta alimentaria, que se sientan mejor con su aspecto físico y que no estén limitados profesional, emocional, socialmente, por problemas relacionados con su figura o con su dieta, que se puedan poner falditas si les ha gustado siempre ponerse falda, o que puedan salir con sus amigos si van a una hamburguesería y no se queden en casa porque van a comer. Eso sería un primer objetivo, pero también queremos que aprendan a resolver sus conflictos, porque habitualmente resuelven su ansiedad dejando de comer o vomitando o dándose atracones. Para que aprenda, primero que sepan distinguir, que no atribuyan todo a ellos, ¿no? Mira, si te han dado una mala contestación no es porque estés gorda o porque no hayas comido, o porque es porque a lo mejor tu madre está cansada o tiene otro problema, o si tu amigo no te llama, a lo mejor no es porque, ¿no? Es que tú no eres el centro del universo, ¿no? A veces hay que explicárselo a los pacientes, ¿no? No lo refieran todo a ello, ¿no? Adquisición del suficiente autoconocimiento que le permita detectar factores estresantes en su medio, habilidad para desarrollar estrategias adaptativas ante situaciones de estrés o de cambio, o sea, porque si no, todas las situaciones de estrés, como lo resuelven es dejando de comer o vomitando. Y flexibilidad para adaptarse de forma estable a las posibles variables de su entorno. Pero también nos importa que adquieran un sentimiento de propia identidad basado en conductas saludables,
con la aceptación de sus propias características personales, de sus circunstancias, de su familia, de cómo es su padre, de cómo es su madre, de cómo son sus hermanos, han sido sus circunstancias y de las variables que le rodean, que sean capaces de dar una respuesta propia adecuada ante situaciones amenazantes de su bienestar, que acepten las consecuencias de su planteamiento, de sus acciones, de sus omisiones, que sean capaces de reconstruir, de tener sus propios motivos para hacer las cosas. Pero no solo nos quedamos ahí, también queremos que puedan vivir, que sean capaces de establecer relaciones interpersonales adecuadas, no dependientes y con capacidad para mantenerlas en relación a intereses personales, que tengan capacidad en el desarrollo de actividades curriculares y profesionales proporcionadas a la recuperación de su proceso y a las habilidades previas a su trastorno. Es difícil esto explicar, y es difícil hacer un análisis de coste-eficacia. Bueno, ¿y cómo nos lo planteamos? Yo, si el gerente me llama, le presentaré los resultados. 2 minutos. Pues, bueno, lo digo rápido. Lo planteamos. ¿Cuál es el proceso de recuperación? Que integren sus propias características para vivir con ellas, evitar las conductas en búsqueda temporal, esta palabra. De ahora empiezo con la gratificación de borrón y cuenta nueva. Bien, no se cambia, se evoluciona. Yo siempre he estado hablando de cambio, en un momento dado me di cuenta que la gente no cambia, la gente evoluciona y para evolucionar debes aceptar tu estado. Una de las cosas que más me ayudó es conocer al modelo de tratamiento de los alcohólicos anónimos. Un alcohólico puede llevar 15 años sin beber alcohol, pero lo primero que te dice, yo soy alcohólico. Yo digo, yo nunca te he visto con una cerveza en la mano. Sí, pero soy alcohólico. Y ojalá mis pacientes con anorexia dijeran, soy anoréxica, pero tengo un peso sano y no me doy atracón ni vomito, ¿no? Entonces, para mí fue interesante ese paso mental y es lo que voy a explicar rápidamente. Permitimos que el río siga fluyendo. Es una anécdota. Trajo Gonzalo Morandé hace años a Paul Robinson, al Niño Jesús, a dar una conferencia y alguien le preguntó, doctor, ¿cuándo piensa que alguien está curado? Y él contó una anécdota que a mí me pareció interesante. Él dijo que él se imaginaba como un trabajador de los ríos madereros del norte de Europa, ¿no? Donde están allí, el señor, están los bosques, están los aserraderos, van dándole... y hay unos trabajadores que con una pértiga grande va dando al tronco adecuado para que el río siga fluyendo y baje el tronco al aserradero. Dice, yo cuando estoy trabajando con trastorno alimentario me imagino que soy como esos trabajadores de los ríos madereros. Intento tocar el tronco adecuado para que el conflicto se siga resolviendo y la persona siga el curso de su vida. ¿Y cómo lo hacemos? La conducta que se perpetúa y neurotiza es la que es buena y mala a la vez. Para cambiar un patrón de conducta tenemos que cambiar las emociones asociadas a esa conducta. Para conseguir el control, lo primero es asumir la enfermedad. El estímulo para cambiar es la confianza en uno mismo a pesar del descontrol. Lo primero que les digo a los pacientes, lo más difícil es que reconozcan que tienen la enfermedad. El terapeuta puede ayudar a desenmarañar racional, sobre todo emocionalmente, lo bueno y malo de esas conductas, para validarlo y mostrarle aceptación del fracaso. En el éxito todo el mundo muestra aceptación, lo difícil es mostrar aceptación del fracaso. Los pacientes, aunque hayan tomado conciencia de enfermedad, no conocen sus síntomas y los confunde con sensaciones, no saber cuándo comen mucho o poco, percepciones, sentirse o verse gorda, o su conducta como falta de voluntad o señal de no querer. Son síntomas de la enfermedad y deben aceptarlos como tal, no luchar contra ellos. Su perfeccionismo, que le lleva a exagerar su fracaso, no es cuestión de todo o nada, sino de saber integrar los errores. En mi opinión, he ido también un poco cegado por el tipo de pacientes que estoy llevando. Son pacientes, muchos de ellos de larga evolución, ¿no? Muchos de ellos van buscando el alivio de ya no pasa más, ahora vuelvo a empezar. Y ellos mismos provocan saltarse las dietas, provocarse el atracón y el vómito por el estado que les genera el ahora vuelvo a empezar. Ese borrón y cuenta nueva es un incentivo atractivísimo a nuestros pacientes de mucho tiempo de evolución. Y lo que nosotros hacemos es decir, se lo dije a la otra vez a una paciente, relájate y disfruta. Saca lo bueno del atracón, saca lo bueno de la dieta, saca lo bueno del manejo de tu ansiedad a base de los vómitos. Ese, en mi opinión, es el punto de partida para que estas pacientes puedan romper ese bucle temporal de lucho contra esto. No es una cuestión de voluntad. Yo el miércoles en el grupo decía, si todas tenéis un montón de voluntad para lo que queréis, y todas queréis salir de la enfermedad, pero ninguna podéis. Y habéis puesto empeño. Aquí no hay nadie que diga quiero seguir enferma. Bueno, cuando ya llevan tiempo, ¿no? Y no pueden, y no es cuestión de voluntad. Es cuestión de que aprendan a aceptar y manejar los errores,
y no inicia el juego de ponerse bien una y otra vez. A pesar de ser, como los alcohólicos anónimos, anoréxico o bulímico, se convence que tiene derecho a ser feliz, aunque siga con síntomas, aceptarse y validarse, es capaz de desengancharse del maltrato, de la enfermedad. Es una relación de maltrato, idéntica a una relación de maltrato. Y lo que funciona en una relación de maltrato no es hablarle más a la mujer del marido, es decirle qué bueno es, sinceramente, ¿eh? Y descubrir las cosas buenas que le enganchan al marido. Por tanto, los objetivos nuestros, que reconozcan los miedos, que identifiquen las expectativas, que sean capaces de entender sus emociones. Uno puede elegir sus emociones. Uno puede decir, ¿hasta cuánto me dura el cabreo? ¿Hasta por la noche? O como le pasaba a mi niña, le daban agua a la mujer que tenía en casa, cuando lloraba le daba agua para que se le pasara el enfado. Claro, luego me encontraba a mis hijos mayores dándole agua cada vez que lloraba y me la iban a ahogar. Pero vamos, cada uno puede decidir cuándo se le acaba el cabreo. No un proceso de esfuerzo, sino de desencanto. Pues muchísimas gracias.